Ray Barretto en su carrera tuvo múltiples facetas, empezando porque su influencia principal ni siquiera era el son cubano, y pues ese amplio espectro a realizar trabajos impresionantes que al no ser respaldado por su público, lo sumergió en una depresión y un accidente horrible que prácticamente a nivel de música lo daban por muerto, papá. Pero ¿cómo fue esto? Quédate que ya mismo te lo voy a contar todo. ¿Qué tal, mi gente rumera? Heldress Music por esta esquina. El día de hoy conversaremos del disco Reconstruction, el gran regreso de Barretto. Pero antes me encantaría que visitaras a los panas de Salsa Me, que como siempre son los duros en la moda salsera. Tienen todos los diseños salseros y los que no crees, pues es solo escribirles y te lo diseñan. Entregan a todas partes del mundo. El link es tal cual como está escrito aquí y que viva la música. Ray Barretto, el polifacético. Así me gusta llamarlo porque fue tan controversial e incomprendido que le trajo desdicha pero también gloriosos momentos. ¿Por qué decimos que era incomprendido? Pues fíjate. Todo inicia desde los principios de los años 70. A pesar de que Barretto era una de las principales referencias en cuanto a salsa dura, eso para él era irrelevante porque como alma libre y rebelde, tal como todos los amantes y exponentes del jazz, llegó un punto que tocar siempre el mismo repertorio de sus grandiosos éxitos del momento como Mírame de Frente, Vive y Vacila, todo el repertorio del disco Indestructible y bueno, otros más, por el hecho de tocarlo una y otra vez, pues se hastió al punto de que detestaba en un momento hacer salsa. Aunque esto parezca insólito, por ende su creatividad mermaba. A razón de esta inquietud fue que Masucci tuvo la idea de vender su contrato a la Atlantic Records. Que si fue un respiro necesario para Barretto, lo fue. Que si logró el éxito que Barretto quería, pues claramente no. Desde el punto de vista personal, puede que no le haya importado mucho. Ahora, solo que existía el otro punto de vista de Barretto, el famoso, es el de la salsa dura. Y ese Barretto no estaba contento. Él se consiguió una altísima depresión porque los discos con Atlantic no se vendían. Y pues cómo no, si esta era otra faceta de Barretto, la cual no tenía la fama de ese conguero que firmó con la Fania. Con Atlantic, el espíritu de las producciones giraba más al entorno del Latin Funk, del Soul, algo que la fanaticada de siempre no aceptaba porque la fanaticada que compraba los discos de la Fania eran los mismos de la salsa dura. Entonces imagínense, ya Barretto tenía aproximadamente 5 años llevando golpe tras golpe. Primero se le va a la banda, sufre lo que él consideró traiciones, tiraderas, una rotería que lo tenía harto. O sea, imagínense, ya no quería hacer ni siquiera salsa, porque su espíritu libre del jazz era el que quería expresarse y no quería permanecer encasillado en un solo estilo, como todo músico integral. Solo que el volverse referente en un género y cambiar de manera brusca es algo que pocos o casi nadie comprendió. Súmale a eso el hecho de que Atlantic no promocionaba sus discos como él esperaba. Era un artista que estaba en el catálogo y ya. Esto generaba en Barretto una preocupación y depresión a niveles que una mañana conduciendo pasó lo inesperado y lo que puso la guinda al pastel. Sufrió un accidente que pudo pasar a males mayores porque nos podíamos haber quedado sin Barretto. Solo que un buen reflejo evitó un choque con otro vehículo que apareció de repente al frente. Pero sí hubo consecuencias porque el auto que estaba detrás lo embistió, lo que hizo que recibiera varios golpes y entre ellos el brazo derecho, específicamente los tendones que se unían con el dedo pulgar. Listo, se acabó la carrera de Barretto. Los doctores en este caso fueron muy enfáticos, decían que Barretto no puede tocar tumbadora más nunca. O sea, imagínate, desahuciaron al rey de las manos duras. La solución, operarse. Entonces fue para Miami, fue a Nueva York, fue a San Francisco, nada, operarse. Decisión que Barretto no quería tomar puesto que él pensaba que podía quedar muchísimo peor. Un día Barretto en medio de su tristeza escucha en una de sus amargas visitas a los clubes a un gran amigo músico la mística de la medicina alternativa china, la acupuntura. Una medicina que logró en 2 años lo que lo tradicional no pudo. Esto obviamente revivió las esperanzas de Barretto y la mejor manera de expresarlo al mundo es haciendo música. Y como debe ser, se reúne con Masucci y vuelve a firmar con Fania y se pone en el camino de crear un disco, pero bajo el criterio que siempre mantuvo: crear un disco de vanguardia, solo que esta vez sin alejarse de la salsa dura, ¿no? Así es que nace Reconstruction, que desde la portada ya empieza a contar tan interesante historia. Una mano en construcción, contando la historia del accidente. La portada quedó en manos del señor Jorge Vargas, quien era la mano derecha en arte de Isi Sanabria. Los temas estaban con toda la disposición de crear esa fusión de lo que hizo con Atlantic, pero dejando de lado el crossover, o sea, más enfocado a la salsa dura y también con sus pinceladas de jazz.
Analicemos algunos de los temas, ¿sí va? El primero de ellos, el tema Al ver sus campos, un tema de reclamo social y totalmente político que hace referencia a un Puerto Rico que quería dejar de ser colonia. De hecho, el tema hace alusión a Pedro Albizu Campos, un líder independentista. Por eso el tema se llama así, Al ver sus campos, Albizu Campos. Ya ven más o menos la semejanza, ¿no? Ahora, a niveles de arreglos, Oscar Hernández se destacó durísimo porque confabuló un excelente solo con unas trompetas en cortina, pero usando lo que se conoce como sordinas, al mejor estilo del jazz clásico. Vacila. Lo mismo fue aplicado en el tema Un día seré feliz, que luego de ese pegajoso coro entra en un ambiente de jazz progresivo una vez más, con trompetas usando sordinas, algo que se volvió constante en todo el disco, mientras que Papo Vázquez se encarga de solear de manera grandiosa. Otra cosa muy relevante es el trabajo de Salvador Cuevas. En este caso usa un efecto llamado flanger, que es como si el bajo se escuchara a través de un tubo. Escuchen. Esto es lo que yo llamo progresividad absoluta, y eso lo hacen notar todavía más cuando en el tema escrito por el gran Tite Curet Alonso, Adelante siempre voy, nos hicieron recordar al Barreto de los discos Acid, Hard Hands y The Message, con ese solo de congas que se acoplan de manera grandiosa con el piano y también el bajo de tanto de Oscar como de Salvador. Sin duda un clásico. Y para culminar el disco, un tema que considero el más importante y que está entre mis top 5 de todos los tiempos. Tema que vamos a discutir con grandioso detalle en el Patreon, así que pásate por allá y apóyame. Otra cosa, suscríbete a mi canal para que me motives a seguir haciendo más material de este tipo. El tema en cuestión, Tumbao Africano, un tema recuperado del disco Eye of the Beholder, solo que en este caso con toda la malicia latina posible. El tema arranca con tambores batá, luego se desarrolla en clave de Mozambique y también 3x2, que luego pasa a ser un mambo jazz impresionante. Y sí, una vez más, trompetas con sordinas. Pero sobre todo el bajo de Sal Cuevas, para mí el que más destaca y carga con el peso del tema, ya que a mitad del mismo usa el recurso que lo caracterizó por siempre, el slap, el golpeteo. Un tema totalmente vanguardista porque mezcla la mística de la música religiosa, la salsa dura y lo más progresivo del jazz. El disco trajo como resultado el retorno impresionante de Barreto, que demostró que no había muerto y estaba más vivo que nunca. Una producción que por su contenido histórico y musical es referencia obligatorio en la música latina. Otro disco con un interesante storytelling es la producción El Cantante, el cual tengo un excelente video aquí que no te puedes perder. Soy Heldress Music y nos vemos para la próxima. ¡Sa!